Quiero darle la bienvenida al doctor Isidro Ávila, secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Escuelas y Facultades. Bienvenido, querido doctor. Y ahora me voy a permitir darle la palabra a la doctora Norma Blázquez Cra. Ella obtuvo la licenciatura en psicología por la Universidad de Anáhuac, maestra en ciencias, en la especialidad de fisiología y biofísica, en el Simberstaff, estudios de especialización en género, en el PIEM del Colmex, doctorado en filosofía de la UNAM, y su formación académica le ha permitido abordar desde un enfoque interdisciplinario el análisis de la ciencia a partir de su línea de investigación principal, que es ciencia, tecnología y género, que tiene como interés central la vinculación de la teoría feminista con los estudios filosóficos, históricos y sociales de la ciencia y la tecnología. Es investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, SAGE, de la UNAM, donde se ha desempeñado también como secretaria académica y directora en 2008-2016. Ha contribuido al campo de los estudios de género, educación superior y ciencia, diseñando y coordinando seminarios y cursos de posgrado, dirigiendo tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, así como en otras instituciones nacionales y del extranjero. Es integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Participa en comités editoriales tanto en la UNAM como en otras universidades del país y del extranjero. Es integrante en distintos órganos colegiados y comités de evaluación. Entre las iniciativas que ha impulsado para la colaboración interinstitucional y la vinculación académica con especialistas dentro y fuera de la UNAM, participa como coordinadora del Grupo de México en la Red Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género, coordina el grupo de la UNAM de la Red Latina de Investigación en Biotecnología Reproductiva, en biotecnologías reproductivas, Red Libre, e impulsó la conformación de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, de la cual fue coordinadora fundadora. Entre sus publicaciones se encuentran El retorno de las brujas, incorporación, aportaciones y críticas de la mujer a la ciencia, también investigación feminista, epistemología, metodología y representaciones sociales, evaluación académica, sesgos de género, lecturas críticas en investigación feminista, inclusión del análisis de género en la ciencia y situación y propuestas de estudiantes académicas y administrativas de la UNAM ante el impacto de la pandemia por COVID-19, por decir algunas de sus más importantes aportaciones editoriales. Pues les cedo la palabra, querida doctora, que nos acompaña pues desde la plataforma Zoom. Adelante, doctora. Muchas gracias, la doctora Carmen. Agradezco mucho la invitación, felicito mucho este seminario y saludo a todas mis colegas y estudiantes participantes de la investigación. También saludo al director del CEICH, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, que también nos acompaña de manera virtual. Perdón porque está sonando el teléfono y no lo puedo contestar. Yo voy a compartir también una presentación mientras suena el teléfono. Pero la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado, que nos acompaña también de manera virtual. Con ella he colaborado y trabajado durante muchos años en investigaciones y en docencia, y ella es antropóloga, doctora en antropología, especialista también en estudios feministas, en metodología feminista, y sobre todo ella se ha dedicado mucho al acompañamiento de las mujeres indígenas, experta en esos temas. Y como les digo, con ella y con la doctora Ana Chapa, hemos hecho la conformación de este grupo del CEICH. La doctora Ana Chapa es de la Facultad de Psicología, y gracias a eso es que hemos tenido un grupo, pues yo diría, multidisciplinario, desde las ciencias antropológicas, psicológicas, la filosofía, todas expertas en estudios feministas y de género. Este es el grupo de investigación, está formado, como les decía, por las tres principales investigadoras, y convocamos también a colegas jóvenes investigadoras que son también parte de nuestra escuela, digamos, son estudiantes de doctorado o ya doctoradas como investigadoras jóvenes independientes y postdoc. Espero que esté aquí entre nosotras también la doctora Sandra González Ruiz, quien está haciendo el postdoc dentro del proyecto, que también ha sido una experiencia bien interesante incluir dentro de este tipo de investigación, de estos proyectos de investigación. El grupo también está formado por varias colegas técnicas académicas especialistas en aplicar cuestionarios y hacer entrevistas, sistematizar información, así como varias estudiantes de licenciatura y posgrado, sobre todo de la Facultad de Psicología y de Trabajo Social. Y por supuesto hemos contado con el seguimiento administrativo de Ángeles García, que es muy importante. La doctora Julia Chávez ya dio el panorama del proyecto general. Yo quería simplemente hablar del objetivo de nuestro proyecto. Como ven, yo creo que es importante recordar, porque ya se nos olvidó que pasamos 3 años de pandemia. Casi durante todas las mesas hemos estado viendo el tipo de investigación que se ha hecho desde las ciencias naturales y exactas, y yo creo que es muy importante ir
haciendo consciente cómo se movilizaron tantos recursos cuando el primer año nos sorprendió la pandemia. La universidad movilizó muchísimos recursos, bueno, en el mundo, en el país, y es importantísimo como volvernos a enfocar en ese momento que fue de tanta incertidumbre, en el que no teníamos conocimiento de lo que estaba pasando, y conforme ha ido pasando el tiempo se nos ha ido olvidando, como ya que estamos volviendo a la vida presencial, se nos olvida toda aquella primera parte, ese primer año que fue tan difícil. Entonces, en nuestra investigación, al juntarnos los tres grupos, lo que queríamos era dar voz a las experiencias que se estaban viviendo en las distintas comunidades, y es como si fuéramos enfocando un microscopio de lo que pasa en las familias, lo vamos amplificando a lo que pasa en las comunidades universitarias, que es la parte que nosotras vamos a presentar, y lo vamos amplificando a lo que pasa en las comunidades dentro de la Ciudad de México, que presentará la maestra Leti Cano. Entonces, en nuestro grupo lo que nos interesó fue conocer los efectos de la pandemia y las estrategias que han desarrollado las comunidades universitarias y académicas, estudiantes y administrativas para enfrentarla. Ya teníamos varias líneas de investigación que habíamos trabajado, sobre todo con las comunidades de estudiantes y de académicas. En cuanto a las estudiantes, habíamos visto que aquellas que tienen menores recursos económicos o que pertenecían a pueblos indígenas viven situaciones de discriminación y mayor desventaja social, que la estructura y la infraestructura universitaria propician que las estudiantes vivan situaciones de violencia de género y violencia social, y que sobre todo esta violencia que ellas viven es de tipo psicológico y sexual, son las más señaladas y ocurren dentro de las instalaciones de la UNAM. Podemos recordar claramente cómo justo antes de la pandemia, la organización sobre todo de las estudiantes feministas, generaron varios paros y hubo un gran malestar dentro de la universidad, precisamente para hacer un llamado a que se resolviera este tipo de violencia. Y las repercusiones que se veían desde entonces era el abandono de sus estudios, el cambio de la carrera, dificultades para concentrarse, en fin, varios efectos sobre la vida afectiva y emocional. En cuanto a las académicas, también habíamos trabajado durante muchos años en detectar las desigualdades de género en la trayectoria que viven las académicas, en su productividad científica, el reconocimiento institucional que tienen y el avance en sus campos de trabajo, así como la posibilidad de tener puestos de decisión. Y veíamos que en todas estas desigualdades influyen factores personales como el estado civil, la descendencia y la movilidad geográfica, factores socioculturales como el cumplimiento del cuidado familiar y doméstico, y factores de la cultura institucional y de la comunidad académica, que son muy importantes y que ya existían desde antes de que viniera la pandemia, y que ahora vimos cómo se magnificaron, se visibilizaron de una manera muy importante. En el caso de las compañeras administrativas, tanto de base como de confianza, es interesante porque dentro de la universidad hay muy poca información sobre ellas, y por eso pensamos que es muy importante profundizar en el conocimiento de su situación de género desde una perspectiva cualitativa, y que es importante también considerar su voz y ver lo que está sucediendo. Como mencionó la doctora Chávez, yo no me voy a detener mucho, pero sí es importante señalar esta propuesta metodológica que tenemos en la investigación, en la que se coloca a las mujeres en el centro de la investigación. Es muy importante el énfasis en la experiencia de las mujeres, en recuperar sus vivencias dentro de la universidad y qué pasó durante la pandemia desde su propia voz, valorando siempre su palabra oral y escrita, y siempre analizando el contexto, pensar que la investigación se realizó en tiempo real y que hay que ir analizando todo el proceso. El diseño que desarrollamos y que es importante también señalar es que nos sorprendió el confinamiento, y eso nos hizo reflexionar también y acudir a metodologías que ya se estaban utilizando dentro de la investigación feminista y que fueron muy importantes para poder recuperar de manera cualitativa y horizontal los conocimientos de la posición de género y las experiencias de académicas, estudiantes y administrativas, así como de las colaboradoras del equipo de investigación. Exploramos las experiencias vividas por las mujeres de la comunidad universitaria, y sistematizamos y hemos hecho el análisis de la información a partir de conversatorios que ahorita voy a desarrollar, talleres de escritura colectiva, grupos de reflexión y entrevistas, considerando las actividades de investigación, docencia, aprendizaje, gestión y difusión, así como de la vida cotidiana durante el confinamiento. Dentro de nuestra investigación es interesante, importante que relevamos la docencia como un recurso de investigación, y diseñamos e impartimos un seminario de posgrado que relacionó la investigación que se estaba haciendo sobre género y COVID con un ejercicio participativo en el que se compartieron experiencias con las participantes. Bueno, eso después lo va a tratar Patti, pero yo creo que es muy importante enfatizar en cómo no siempre la investigación se relaciona con la docencia, y cómo esta interrelación es importante para los objetivos que se están intentando visibilizar en este tipo de mesas, en el que se relaciona pues los distintos subsistemas, investigación,
en institutos y centros, docencia en las facultades y cómo también esta investigación y docencia debe irse complementando. En la primera fase de la investigación, hicimos primero un análisis y recuperación de todas las investigaciones que se estaban haciendo sobre los efectos de la pandemia en nuestros 3 grupos, es decir, elaboramos un estado del arte importante. Acuérdense que en esos primeros años de la pandemia, la cantidad de publicaciones que se estaban recibiendo eran enormes, hubo toda una explosión de preprints y de facilidades de compartir información porque había esta necesidad de entender lo que nos estaba pasando, no solo a nivel de la salud física, sino también de la salud mental, yo diría, de las emociones y de lo que estaba pasando a nivel sociosanitario. Entonces hicimos todo este rastreo que continúa a través de publicaciones arbitradas, académicas, pero también a través del rastreo de noticias y de notas que se han ido revisando. Y esto permitió la elaboración de una línea del tiempo que también Pati va a desarrollar rápidamente, en la que justo lo que nos interesó es ir detectando qué pasaba en el plano internacional, en el plano nacional, en el plano de la UNAM y en nuestra investigación, cómo se iban relacionando estos distintos planos a lo largo de estos 3 años. También hicimos, como les decía, varios instrumentos para la obtención de testimonios a través de conversatorios, de talleres de escritura y de entrevistas. En el caso de los conversatorios, lo que hicimos fue de los 3 grupos universitarios a través de correo electrónico, donde les explicábamos el objetivo de la investigación, las invitábamos a participar y el calendario que tendríamos para desarrollar. Es muy importante decirles que en estos 3 conversatorios, con los 3 grupos, tuvimos que desarrollar, como decía Julia, nuevas maneras de hacer investigación a través de las plataformas virtuales, hacerlo de manera, digamos, en tiempo real y con ella todos los grupos también, pues, algunos como talleres para aprender a usar, que ahora ya todas sabemos hacerlo en línea, pero al principio pues no se usaba tanto WhatsApp en el correo, en todas las plataformas que ahorita estamos utilizando como Zoom y demás. Que ahora nos parece tan normal y tan obvio, pero que hace 2 años era realmente complicado. A través de todos estos instrumentos hicimos los conversatorios que fueron 4 conversatorios que duraron 4 horas cada uno. Cada uno de los conversatorios, por supuesto, que tuvimos el consentimiento de las participantes para grabarlo, transcribirlo y hacer el análisis de los resultados. Y como ven, en los 3 grupos hubo convergencias de lo que se estaba viviendo, que tiene también mucho de relación con lo que señaló Julia, que encontramos en las familias y en las comunidades de la Ciudad de México. Lo principal, no voy a leer todo, pero fue este temor, tristeza, preocupación y estrés, insomnio, desolación, ansiedad y miedo al contagio, porque acuérdense que en la primera etapa de la pandemia no teníamos información, no había vacunas, no sé, bueno, como ya lo vimos en las mesas anteriores, pues había una gran incertidumbre de lo que venía y nunca habíamos vivido una situación así. Entonces, ¿qué pasaba en la mente, en el sentimiento de las universitarias? Pues lo que nos pasó a todas y a todos es tener una gran incertidumbre frente a las medidas de confinamiento, tener un gran temor frente a la posibilidad de enfermarnos y de morir. Parece que Norma se desconectó. Si quieren, puedo continuar en lo que regresa. Por favor, querida doctora, adelante. Entonces déjenme subir la presentación un momento. Denme un segundo. Ok, bueno, Norma estaba hablando de los resultados que encontramos en los conversatorios y un poco en vistas del tiempo que tenemos, hablaré a continuación ya no de los resultados específicos por cada uno de los grupos, sino también de las otras, digamos, las diferencias que pudimos encontrar entre académicas, estudiantes y administrativas, que son muy importantes porque hablan de las desigualdades que existen también al interior de la universidad. Por una parte, tenemos elementos compartidos, elementos comunes que tienen que ver con que forman parte de una entidad universitaria, de una institución académica, que por lo tanto tienen perfiles que permiten tener ciertas actitudes frente a la vida, frente a la salud, la enfermedad y la muerte. Pero por otra parte, también hay desigualdades que derivan de las condiciones de clase y de la propia posición dentro de la universidad. Y en ese sentido, ahí tenemos todavía un material importante por revisar. Entonces, bueno, encontramos que hay un exceso de carga de trabajo, pero sobre todo un exceso de exposición al trabajo en línea en los 3 grupos con sus respectivas apreciaciones. Y por otra parte, bueno, se multiplicaron las actividades de cuidados y salió como una evidencia que es indispensable seguir trabajando en la formación, asesoría y recursos para todo lo que tiene que ver con la educación a distancia,
con el acceso a las TICs y con el uso a las TICs, de tal manera que sea un recurso que no genere todavía más estrés y más malestares emocionales en quienes los usan. La otra perspectiva metodológica de la que echamos mano fueron los talleres de escritura colectiva, y ahí el trabajo de la doctora Sandra González fue fundamental, porque para nosotras era muy importante recuperar la experiencia de cada una de las mujeres desde su propia voz. Y por una parte tuvimos una experiencia en términos de plantear algunos ítems detonadores a partir de los cuales cada uno de los grupos trabajó en relación con quiénes fueron sus redes de soporte, cómo enfrentaron las condiciones adversas, qué fueron encontrando en ellas mismas a lo largo del proceso. Y cerramos en días pasados, en el mes pasado, en marzo, con un taller de bordado en el que Sandra replicó este taller de escritura ahora a través de esta metodología que también se ha usado desde tiempo atrás en la investigación feminista, que tiene que ver con las posibilidades de representación de las mujeres, de representación simbólica, un ámbito que muchas veces se deja de lado por centrarse no solamente en la oralidad o en la palabra escrita, pero para nosotros la representación también es fundamental. Y los talleres de bordado tuvieron como propósito justo dar un espacio para que las participantes pudieran manifestar sus sentires, sus emociones y sus experiencias a través de representaciones no verbales y no escritas. El otro recurso que hemos utilizado es la línea del tiempo, que no es novedoso, muchísimas investigaciones desde mucho tiempo atrás lo han estado utilizando, pero para nosotras ha sido un espacio muy importante para sistematizar la información, para poder ir llevando el día a día de todo el proceso y, por supuesto, para observar cambios. No solamente estamos hablando de los cambios en términos de las olas de la pandemia y lo que sucedió en cada una de ellas a nivel mundial, nacional, y como la propia universidad respondió a la contingencia, sino que también estamos hablando de cómo hubo cambios en la experiencia y la subjetividad de las académicas, las estudiantes y las trabajadoras administrativas. Y al ir haciendo estas exploraciones metodológicas con ellas en distintos momentos, hemos podido recuperar también sus cambios en la percepción, sus cambios en las formas de organización, los cambios en las relaciones que experimentaron, y podemos decir a muy grosso modo que tenemos una expresión gráfica de estas relaciones entre sujetos, procesos y contextos de 2020 a 2023, que resumiría en una frase, nos permiten ver cómo académicas, estudiantes y administrativas transitaron de la desolación a la posibilidad de encontrar ellas mismas opciones para continuar con la vida. Y hemos encontrado también cómo la pandemia generó espacios de oportunidad para muchas de ellas. No solamente generó esta percepción negativa de lo que implicaba estar viviendo una situación tan extraordinaria, sino que también significó reencontrarse con la familia, con la pareja, tener tiempos para ellas mismas, a pesar de esas cosas que dijimos antes, de la sobreexposición a la pantalla, de la intensificación en el uso del tiempo y también de relaciones difíciles de llevar. Aquí no puedo abrir el video, disculpen porque no lo tengo habilitado, queríamos mostrarle este video que ha organizado Ermelinda Mendoza, una de las integrantes del equipo, y que ahora está trabajando en hacer esta línea del tiempo interactiva. La segunda fase del proyecto tiene muchísimo que ver con este diseño de los seminarios que se impartieron de forma compartida entre el posgrado en estudios latinoamericanos, del cual forma parte el centro, lo mismo que del posgrado en trabajo social, que fue otra de las entidades participantes en el seminario, y de la Facultad de Psicología. En estos seminarios intentamos fusionar, poner en relación los avances en la investigación y en las explicaciones que se estaban generando en distintos grupos de trabajo y con distintas especialistas nacionales e internacionales que fueron docentes de las dos ediciones del seminario, con el trabajo en taller, el trabajo participativo y la recuperación de las experiencias de quienes tomaron los seminarios, que fueron estudiantes de posgrado, obviamente, pero también algunos estudiantes de licenciatura. Entonces, nos permitió avanzar en esta posibilidad de no tener por separado investigación y docencia, sino trabajarlos de manera conjunta. Y también en áreas del tiempo, diré muy rápidamente que en esta segunda fase diseñamos y aplicamos el cuestionario para el personal femenino sindicalizado y de confianza de la UNAM,
que pretende tener información de primera mano de las compañeras administrativas, y aprovecho la ocasión para agradecer a directoras y directores que nos apoyaron con la aplicación del cuestionario con el personal de sus de respectivas entidades. Diseñamos y aplicamos entrevistas a profundidad y seguimos trabajando con la investigación bibliográfica para dar paso a la tercera fase en donde estamos actualmente, que es la del análisis de la información, su expresión en la elaboración de documentos a través de los cuales estamos dando a conocer los resultados, y estamos en el proceso de organizar un foro internacional donde compartiremos los hallazgos y sobre todo donde nos interesa contribuir al conocimiento sobre el tema. En esta tercera parte también tenemos un énfasis muy fuerte en las propuestas de las participantes, en general para dar respuesta a las contingencias, pero también en relación con un eje central de todo el proyecto compartido por los tres grupos, que es garantizar la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, y en este caso específicamente analizar el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres universitarias y cómo hay la evidencia de que hay un conjunto de prácticas institucionales que deben ser modificadas. Hasta el momento, como resultado de esta línea de trabajo, hemos participado en congresos nacionales e internacionales, hemos publicado algunos artículos, estamos trabajando también en la elaboración de cuadernos de trabajo y en el foro que ya mencioné, y por supuesto que la investigación ha generado un campo de reflexión, en términos de qué significa llevar a cabo una investigación en tiempo real. No es una investigación que se hace después de sucedido el acontecimiento, sino al paso del propio acontecimiento, y esto, ya sabemos, impone exigencias teóricas y metodológicas muy particulares. Puso en evidencia también la pandemia que el ámbito universitario requiere investigaciones diagnósticas, seguimiento y políticas de igualdad efectivas y eficaces, que ha sido una demanda del feminismo académico para las universidades desde hace mucho tiempo y que se volvió a poner de manifiesto. También se puso de manifiesto que sí hay una impronta feminista en el uso de los recursos virtuales, porque se tienen que convertir en espacios seguros y de confianza, porque se comparten sentipensares muy íntimos, expresiones de la subjetividad. Y tuvimos que batallar al inicio de la pandemia con esta tendencia a hackear las sesiones virtuales, y particularmente, no es un eslogan, pero sí pudimos constatar que los espacios feministas o en donde se trataban temas con perspectiva de género a menudo eran saboteados, y tuvimos también que hacernos cargo de esa parte. Nos importa identificar las violencias coincidentes, pero también las particularidades asociadas con la posición dentro de la universidad, en las relaciones familiares y domésticas, y también como parte del proyecto más amplio, tendremos que trabajar en ver cuáles son esas particularidades de las universitarias en relación con el proyecto de familias que ya presentó la doctora Julia, y con el proyecto de estrategias comunitarias que presentará a continuación la maestra Leticia Cano. Y por último, bueno, consolidar el propósito de poner en primer plano las respuestas y soluciones que generan las propias mujeres, esperando que tengan resonancia y escucha, porque no tiene ningún sentido llevar a cabo estas investigaciones si no se atiende a las propias elaboraciones de quienes participan en ellas. Entonces, bueno, ya para cerrar como proyección hacia el futuro, encontramos que que este grupo de trabajo se ha fortalecido por las trayectorias que les anteceden, por la colaboración que le precede, pero también porque ha adquirido experiencia en esta generación de espacios seguros, y tenemos áreas de oportunidad que tienen que ver con la posibilidad de hacer propuestas y planes de acción, con dar continuidad al trabajo con nuevos grupos de manera presencial, y poder compartir a partir de seminarios como este las experiencias y los resultados con otros equipos de investigación de otras áreas, lo cual sin duda va a fortalecer los resultados de cada uno, pero sobre todo fortalecerá la posibilidad de anticipación ante eventos semejantes a los que vivimos con esta pandemia de COVID-19. Pues muchas gracias. Espero que no haya tenido interrupciones la transmisión. Querida doctora Patti, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, querida Patti. Y bueno, vamos a continuar con la exposición. Ahora toca el turno a la maestra Leticia Cano Soriano, y me voy a permitir leer su semblanza curricular. La maestra Leticia Cano es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto, Canadá, y maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios AC. Incluyó
concluyó estudios de doctorado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesora titularse de tiempo completo definitiva y profesora de asignatura. Sus líneas de investigación son política social, pobreza, género y emergencia social comunitaria. Fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, designada por la Junta de Gobierno en 2 periodos, del 2012 a 2020, presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, es integrante fundadora de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS, fue presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social en 2013-2020 y actualmente es presidenta honorífica de esta red. Es socia fundadora de la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social e integrante honoraria del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, CONATS. En 2018 fue distinguida por la Jefatura de Gobierno con la medalla a los aportes sobresalientes en beneficio de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Ciudad de México la designó con la creación del reconocimiento Leticia Cano al desempeño sobresaliente de las y los trabajadores sociales del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia. En diciembre del 2020, el rector de nuestra universidad la designó como coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, siendo su actual actividad principal, además de muchas otras. Adelante, querida María. ¿No? Bueno, ya quedó. Bueno, muchísimas gracias y muy buena tarde a todas y todos. Agradezco a mi querida directora por esta moderación y la presentación, por supuesto, de las 3 académicas que conformamos este proyecto, y saludo con mucho gusto a quienes de manera presencial nos acompañan en este magnífico recinto y, por supuesto, a quienes de manera virtual nos han acompañado, y particularmente a la doctora Norma Blázquez, a la doctora Julia Chávez, y a todos los grupos que integran, por supuesto a la doctora Pati Castañeda, y a todos los grupos que integran este proyecto PAPID, en el que hemos trabajado ya casi 3 años, y permítanme saludar al grupo que hemos denominado Emergencia Social Comunitaria, que gracias a este maravilloso grupo, pues hemos tenido justamente un avance importante en esta investigación, que ha sido compleja, que ha sido, por supuesto, un proceso que pensábamos presencial y que finalmente tuvimos que adaptar a la virtualidad, y que no ha sido fácil. Yo creo que uno de los retos fundamentales es diseñar metodologías de intervención y, por supuesto, de investigación científica de manera virtual, porque las emergencias continuarán seguramente. Voy a ser mucho más rápida todavía que las doctoras que me antecedieron por motivos de tiempo. Esta presentación, avanzamos por favor, la siguiente, muy rápida y brevemente, pues está hecha por el grupo ESOC, y gracias doctor Pedro Isnardo de la Cruz, que forma parte de este grupo. La podrían poner, exacto, muchas gracias. Bueno, a partir del objetivo general y los específicos que ya se han comentado, en el grupo Emergencia Social Comunitaria nos hemos propuesto, a partir de esta emergencia sanitaria, trabajar en una categoría social que nos permita, desde la emergencia social comunitaria, conocer, pero sobre todo comprender y problematizar muchísimo lo que significa para las comunidades vivir en condiciones de incertidumbre, por un lado, pero sobre todo también de afectaciones y de consecuencias varias. Por ello, estamos trabajando en ya va avanzado por supuesto, pero en la construcción de un marco teórico conceptual sobre la emergencia social comunitaria. Por supuesto, este año nos dedicaremos a la metodología diagnóstica, es decir, a tener un diagnóstico situacional de estas comunidades que ahorita voy a comentar muy brevemente. No son comunidades en extenso como las pudiéramos pensar. Estamos hablando, y ya lo comentaban las doctoras, de una investigación cualitativa, por lo que trabajamos con grupos focales, pero las 2, 3, 4, 10 mujeres y hombres que también han participado han sido esencialmente importantes. Vamos a presentar resultados preliminares porque estamos justamente en proceso de la edición de un libro de todo el proyecto PAPID,
en donde se presentarán estos puntos de reflexión y resultados preliminares y, bueno, algunas propuestas y referencias. Bueno, avanzamos, por favor, hasta donde dice fundamentación. Bueno, la fundamentación, en la siguiente, por favor. La fundamentación de la emergencia social comunitaria, por supuesto, está acompañada de una visión claro disciplinar, que es del trabajo social, pero también interdisciplinar ya en la puesta en marcha de este ejercicio de investigación, que además permítanme decirles que dentro del grupo de investigación, que ahora nos acompañan de manera virtual, también sufrimos pérdidas, también fue una experiencia muy fuerte, porque al estar haciendo o realizando esta investigación, también tuvimos que trabajar internamente, ¿no? Es decir, fuimos parte de estos procesos de duelo, de pérdidas, de estrés, de emocionalidades varias, ¿no? Que se presentan. Entonces, esto le da una configuración teórico, también conceptual, muy interesante a esta categoría en la que estamos trabajando, emergencia social comunitaria. Y no para desplazar, por supuesto, al concepto categoría problemas sociales, de ninguna manera, sino para acompañar desde otros lugares lo que significa para nuestras comunidades y sobre todo las que viven con privaciones y en desventajas sociales, léase pobrezas, pobrezas extremas, vulnerabilidades altas, ¿no? Que socialmente son importantes considerar en cualquier investigación científica y de visión disciplinar y, por supuesto, bueno, vamos en orden, si gustan, inter, multi y transdisciplinar. En ese sentido, el abordaje de la emergencia social comunitaria en discusión con el grupo que honrosamente me ha correspondido coordinar con profesorado, con jóvenes de filosofía y letras, de trabajo social, becarias, becarios, en proceso de formación para la investigación social, que han hecho una labor maravillosa con la asesoría y acompañamiento del profesorado. Pensamos justamente en cómo poder anudar y poder vincular trabajo social con artes escénicas. Artes escénicas forma parte es una técnica, digamos, que nos ha acompañado a través de una profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y de jóvenes que trabajan en ese ámbito, ¿no? Y diríamos, bueno, ¿cómo trabajo social se ha vinculado con artes escénicas? Ahora lo veremos. Entonces, el abordaje de la emergencia social comunitaria, sobre todo, tiene 4 dimensiones: la filosófica epistémica, la metodología de intervención social, la política del cuidado, que ahí encaja mucho la perspectiva de género por los temas de cuidados, que ya lo argumentaba muy bien la doctora Julia Chávez, en términos de esta labor que se ha triplicado y cuadriplicado para las mujeres, sobre todo, no obstante que el cuidado es un derecho. Y en América Latina, en Argentina, en Uruguay, ya está reconocido como tal. Y del tejido, la memoria tejida como un objeto simbólico y acción vinculante para recrear y resignificar la vida comunitaria. Bueno, avanzamos, por favor. Vamos a pasar a la diapositiva 1.2. Bueno, dice 1.2, por favor, si son tan amables. En la dimensión filosófico-epistémica, no voy a leer todo porque realmente sería de verdad bastante tiempo, pero sí decir que las emergencias sociales, con base en un texto que coordinamos con colegas de España ya en 2019, ¿qué es esto de las emergencias sociales? Bueno, son procesos que por supuesto desencadenan efectos vinculantes, y aquí la Facultad de Medicina lo sabe bien y lo podremos escuchar al rato, investigaciones sociales, y por supuesto que desde lo social, este elemento de la emergencia social es revelador o reveladora en el sentido de que se han desencadenado efectos de alcances invaluables, ¿no? Socialmente hablando, psicológicamente hablando, médicamente hablando, y bueno, en muchos de los ámbitos. Pasamos a la dimensión de intervención. Por supuesto, tenemos que advertir cómo tener intervenciones previas a una emergencia, ¿eh? Es decir, esta investigación nos está permitiendo, junto con las mujeres, de verdad pensarnos y repensarnos en un escenario en donde las emergencias sociales, por supuesto, pueden ser sanitarias o desastres. Digo, ayer llovió tremendamente fuerte y se generan desastres en nuestro país y en nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo trabajar en esta parte con diversos
actores y actoras comunitarias, que tenemos una responsabilidad enorme en ese sentido. Y por supuesto en las políticas del cuidado, bueno, la perspectiva de género que ya fundamentaron muy bien y el enfoque o la teoría feminista, dicho por la doctora Julia Chávez, por la doctora Norma Blázquez. En este sentido, ¿por qué la dimensión de política del cuidado es fundamental en estas emergencias? Porque en la medida en que no se distribuye equitativamente y en igualdad de condiciones las tareas en las comunidades y en los hogares, vamos a tener ahí mucho mayor estrés, muchos mayores conflictos y diferencias sociofamiliares, porque sin reconocimiento, sin remuneración, sin valoración, a las mujeres históricamente que se han dedicado, nos hemos dedicado a los cuidados, pues ahora con esta pandemia COVID-19, ni qué decir, ha sido tremendamente fuerte. Bueno, vamos en la dimensión de memoria tejida, por favor, 1.2.4, si son tan amables. Más adelante. En la siguiente, muy bien. Esta dimensión de memoria tejida para el grupo también fue reveladora. ¿Por qué? Porque se invita a las personas con las que trabajamos de manera virtual por un momento, la anterior, por favor, dos anteriores, por un momento y en un proceso de vida, es la 1.2.4, exacto, gracias, para trabajar en lo que llamamos ritual urbano digital. O sea, esta ritualidad urbana digital, ¿qué significa desde las artes escénicas? Que además hemos aprendido mucho de la compañera profesora Aris y del grupo de jóvenes de filosofía y por supuesto de trabajo social. Es una acción vinculante, es una acción simbólica de tejer proyectos de vida, de tejer comunicándonos en un grupo focal y de verdad es una experiencia sensacional para pues estar dentro y fuera de lo que implica una situación como esta de la pandemia. Bueno, avanzamos por favor. La metodología diagnóstica en este contexto de la COVID, la que sigue, nos confrontó también al tipo de estudio, que ya lo teníamos predefinido, por supuesto. Pensábamos recorrer las calles, pensábamos ir a Iztapalapa, Gustavo Amadero. ¿Por qué estas dos alcaldías? Porque, de acuerdo con los primeros datos duros, era en donde mayormente se concentraron los contagios y las muertes. O sea, esto no es arbitrario, es un criterio de inclusión que para la investigación se consideró. La metodología es de investigación, por supuesto, de enfoque cualitativo. Ya no voy a repetir lo que muy bien ha mencionado la doctora Julia al principio. Es una metodología de investigación-acción, diagnóstica, exploratoria y, por supuesto, queremos saber las repercusiones sociocomunitarias, pero ya no en la presencialidad, que fue imposible, pero sí a través de los testimonios de mujeres y 2 o 3 hombres que nos estuvieron acompañando de las comunidades de las alcaldías Gustavo Amadero y Iztapalapa. La siguiente, por favor. Las fases de investigación, bueno, hemos coincidido, hay una fase documental, virtual, una revisión exhaustiva de bibliografía, bibliomerografía en este caso mayormente digital, por los mismos motivos, y el diseño de instrumentos y todas las etapas que implica la sistematización de resultados, que estamos justo en el año de cierre de este proyecto. ¿Por qué? Porque vamos a construir un diagnóstico social participativo que retoma y recupera las vivencias y los testimonios de estos grupos. Bueno, ahí está en este cuadro, en esta diapositiva, datos empíricos, duros y constructos teórico-metodológicos que tuvimos que trabajar. En la que sigue, por favor, datos estadísticos. Ya no me voy a detener en esto porque hemos comentado que fueron criterios de inclusión, Iztapalapa, Gustavo Amadero, y avanzamos, por favor. La siguiente. Algunos ejemplos de acercamientos de intervenciones virtuales. Ustedes van a ver estas fotografías, inclusive videograbamos varias de las intervenciones con la autorización, por supuesto, de las mujeres, de los hombres que nos acompañaron. Ahí está un poco la nube de sentidos y, bueno, algunas experiencias vividas en este contexto. La que sigue, por favor. Estrategias de intervención virtual. ¿Qué significó? Dicho en 3 círculos y un cuadrito, es una decisión metodológica que nos confrontó. Retos disciplinares y multidisciplinares, porque hay dificultades, porque querámoslo o no reconocer, hay brechas digitales, el uso de las redes sociales y de las plataformas en la enorme mayoría de las mujeres con las que trabajamos
no existía. Es algo novedoso y sobre todo también la carga de trabajo en los hogares y lo estamos viendo, ¿no? Las conectividades que en un momento dado pues no eran como muy estables. Bueno, la que sigue, estrategias de acercamiento. En grupo ESOC, por nuestro acrónimo, nos organizamos en 3 subgrupos: el equipo GAM, equipo Iztapalapa y equipo Artes Escénicas. Y la verdad que, y todos los miércoles de 8:30 a 10:30 de la noche trabajamos para estar pues retomando y replanteándonos el proyecto. Hemos realizado 2 seminarios, uno sobre emergencia social, el otro sobre artes escénicas, y está por iniciar, consideramos a finales de mayo, el tercer seminario del Grupo ESOC sobre salud mental comunitaria, que ya la doctora Julia Chávez argumentó la relevancia del tema. Bueno, avanzamos, por favor. Recursos didácticos varios, que no voy a repetir, pero aquí están infografías, cápsulas, el trabajo a través de la técnica cualitativa, como grupos focales, la nube de sentidos, que bueno, si hubiera tiempo les diría cada palabra, cada término, que fue un hallazgo, ¿no? Miedos, estrés, sobrecarga, desesperación, pobreza, hacinamiento. Coincidimos los 3 grupos de trabajo en muchos aspectos como esto. Avanzamos, por favor. Aquí hay otra fotografía, son justamente las intervenciones que sirven como evidencia de lo que hemos hecho. Avanzamos, por favor. Hay otros ejemplos, ahí están, que bueno, queríamos compartir con ustedes y seguimos, por favor. Estrategias de intervención virtual, bueno, nuevamente, el uso de las redes sociales, técnicas como grupos focales, conversatorios, el trabajo de apoyo didáctico con infografías animadas, cápsulas, todo eso fue muy necesario. Y el WhatsApp, porque hoy en día, también fue un hallazgo, la enorme mayoría de las personas que tienen un celular, yo ni traigo el mío, por cierto, usan WhatsApp, porque era una forma de comunicarse también con sus familias. Claro, algunas no crean que con un plan pagado, sino pues abonando, ¿no? A la semana un poco de recurso para poder tener datos en su celular. Pero bueno, avanzamos, por favor. Esto que viene de verdad es muy importante. No lo leo porque obviamente es muy largo, pero ¿qué categorías sociales consideramos para el grupo ESOC? Por supuesto, datos demográficos, y si ustedes se fijan, viene la definición conceptual y preguntas guía para las entrevistas cualitativas. Esto que voy a presentar ahorita, sin nada más mencionado, punteado, digamos, es lo que nos va a servir como base para el diagnóstico que vamos a elaborar, resultado de las intervenciones del Grupo ESOC. La siguiente, por favor. Otra categoría fue territorio. Ahí vamos a ir avanzando rápido, que también viene su definición conceptual y las preguntas guía. Avanzamos. La que sigue es la propia emergencia social comunitaria. Avanzamos. Ámbito social y económico. Avanzamos. Movilidad. Avanzamos. Género y familia. Exacto. Como ustedes verán, se va, definiendo conceptualmente y se van elaborando las preguntas. La siguiente categoría es de ocupación y empleo. La siguiente es salud y COVID-19. Y la que sigue es salud mental, justamente. Bueno, todas estas categorías son las que han sostenido virtualmente el trabajo de investigación con Grupo ESOC. Avanzamos, por favor. Ejemplos de intervenciones digitales que otra vez queremos que ustedes vean cómo se ha trabajado por parte de los equipos y rápidamente. Resultados preliminares, siguiente de GAM. Preliminares. Avanzamos. Bueno, los hallazgos más significativos con las mujeres de 45, 62, 75 años de edad, inclusive, ya personas mayores, pero de interesantísima participación, son saturación de actividades, afectaciones a la salud mental, construcción de COVID psicológico, afectaciones por discriminación y rechazo social por la condición de salud. Esto han vivido en GAM. Viene en la que sigue, por favor. Bueno, la saturación de actividades, por supuesto, se refiere al excesivo trabajo que las mujeres han realizado
en la labor de cuidados con integrantes de la familia, trabajo doméstico y actividades escolares, porque fueron amas de casa, profesoras, psicólogas, médicas, de todo, pero a ellas o con ellas, ¿quién trabaja o quiénes trabajan? Bueno, la que sigue, perdón que voy rapidísimo, pero ya el tiempo, la saturación. Se enfrentan a un duplicado, triplicado de trabajo en casa y por supuesto que también afectan la salud de las mujeres. El que sigue, por favor. Una construcción comunitaria, que esta es la parte también interesante de lo que hemos encontrado hasta ahora, de desconfianza en un principio y de duda de la existencia de la pandemia. Podemos tener hipótesis o conformar teorías de falta de información, etcétera, confusión, lo que sea, pero finalmente hubo en una primera etapa desconfianza por la existencia de la pandemia, pero ya después, ahora sí se disciplinaron para el uso de cubrebocas cuando los contagios eran reales y las muertes también. Seguimos, por favor. La existencia y la duda, bueno, esto ya lo comentamos, entonces también consideramos que es una perspectiva inter y multidisciplinar en la que se tiene que seguir trabajando, por supuesto. La siguiente, que es afectación de la salud mental. Las mujeres, que son las que mayormente han llevado la carga en esta etapa, en muchas, pero en esta etapa mucho más, han experimentado relaciones negativas, de miedo, de desánimo, temor, tristeza, desesperación, incluso ansiedad y depresión. Si todos estos elementos no son suficientes para implementar una política pública que trabaje con las comunidades en este sentido, bueno, no sé de verdad cómo podamos afrontar otras situaciones que se pueden presentar y que seguramente se van a estar presentando. La salud mental, por supuesto, desencadena en afectaciones. Y qué decir de las personas mayores, pero también de jóvenes, de niñas, de niños que estuvieron en confinamiento. La siguiente, la salud mental comunitaria en ese sentido. La siguiente, por favor. La salud mental comunitaria, entonces, es fundamental, digamos, tener más intervenciones en el sentido comunitario, porque también las comunidades, aunque socialmente se ve a veces como imposible, pero comunitariamente hay depresiones, ¿eh? O sea, no es solo una situación individual o grupal, también las comunidades conllevan vinculación, y lo hemos visto a través de los testimonios directos con las mujeres entrevistadas. La que sigue, por favor. Bueno, esto de la COVID psicológica o psicológico, hay mujeres que nos refirieron que somatizaron signos asociados a COVID. Y entonces hay afectaciones que aún no teniendo la COVID, se viven como con la presencia de la enfermedad o el contagio. Entonces, nuevamente, la salud mental es fundamental en este ámbito. La que sigue, por favor, discriminación y rechazo. Este es un rubro comunitario muy importante que no podemos dejar de lado. Las personas que integran una comunidad y que son rechazadas y que en un momento dado por su condición, sobre todo en el 2020-2021, que fueron también rechazadas quienes tenían una tiendita, un negocio, hubo contagios, cerraron la tiendita, ya nadie iba después a esa tiendita. O sea, y lo digo de una manera muy clara y sencilla, porque esos espacios son fuente y generación de empleo y de economía familiar. Y entonces hubo un rechazo y miedo por ir a la tiendita a la que se iba comunitariamente, porque ahí había habido COVID, ¿no? Bueno, seguimos, por favor. Muy rápida y brevemente, resultados preliminares en Iztapalapa, que por cierto el doctor Pedro Isnardo aquí presente coordina este equipo. Bueno, el impacto en la condición económica. Este es un asunto importantísimo, porque por supuesto que hubo un debilitamiento socioeconómico en las familias, hubo pérdidas de empleos, hubo, sobre todo las personas con las que trabajamos, muchas de ellas son comerciantes, trabajan por su cuenta, pues no lo pudieron hacer. Avanzamos, por favor. Entonces, hubo una situación muy estresante por situaciones económicas. La que sigue, en el uso de Internet y redes sociales, ya habíamos dicho que
No, a veces no podíamos tener sesiones muy fluidas por la brecha digital, pero el WhatsApp afortunadamente apoyó mucho en las sesiones y también hay que decirlo y mencionarlo. Hay integrantes de las comunidades que no tienen dispositivos celulares, no tienen tablets, no tienen PCs, ya lo decían la doctora Norma Blázquez, la doctora Pati Castañeda y la doctora Julia, que inclusive una sola computadora o laptop y ahí era para compartir como se pudiera. Bueno, avanzamos por favor. En Iztapalapa, en las reuniones de mujeres, se también comentaban que era muy importante tener espacios de reflexión, de escucha, de sentirse acompañadas. Esta parte tampoco la vivieron en muchos de los casos y bueno, afortunadamente nos correspondió un poco aportar en ese sentido. La que sigue, lo que sigue son algunas propuestas que el grupo elaboró, como el hecho de seguir trabajando a partir de los resultados que se obtengan, trabajar de manera inter y multidisciplinaria en este proyecto justamente, ¿no? Es decir, los resultados que obtengamos nos tienen que permitir avanzar para poder inclusive proponer estrategias de política pública diferenciadas. Las circunstancias que se viven en las 16 alcaldías de la Ciudad de México no son iguales, ni lo que se vive en Iztapalapa respecto de GAM. Entonces, tendríamos que trabajar en ese sentido. Otra reflexión, muy rápidamente, es que las comunidades necesitan, ya con esta experiencia de vida y emergencia, sí tener, digamos, una infraestructura digital sostenida para poder afrontar situaciones de vida virtual, que ya lo hemos vivido, ¿no? Bueno, fortalecer, avanzamos por favor, fortalecer los lazos comunitarios es fundamental a través del ejercicio de intervención sociodigital y por supuesto presencial, que no lo vamos a dejar en cuanto sea más posible llevar a cabo esta tarea. Bueno, y al final están las referencias de los textos que hemos consultado y de mi parte, de nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Espero no haberme llevado mucho tiempo, pero pues hay mucho por decir. Muchas gracias.